Muy bien, buenos días. Nuevamente estamos como Cámara de Comercio de Santiago, ¿cierto? En la operación Renta, que se ha iniciado básicamente para nosotros, ¿cierto? En enero prácticamente, ¿ya? Pero ahí estamos. Como siempre tenemos la colaboración básicamente, ¿cierto? Del Servicio de Impuestos Internos, quienes los colaboran hace muchos años en estas situaciones, ¿ya? Sin más preámbulos, vamos a dejar con ustedes a don Ricardo Alasme, quien es jefe de grupo de fiscalización masiva de renta de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Él va a fijar los parámetros de esta presentación, así que lo dejamos a don Ricardo. Ricardo, por favor, adelante. Muchas gracias, don Adolfo. Bueno, como decía don Adolfo, llevamos ya un largo tiempo en esta cooperación mutua de tratar de ir facilitando el cumplimiento de los contribuyentes y explicando las modificaciones que se van introduciendo año a año a los diferentes sistemas. En este caso, hoy día, declaraciones juradas. Vamos a tener más adelante otro de renta donde vamos a conversar respecto de las modificaciones que se introducen en el formulario 22 y algunos procesos de la declaración. Pero hoy día lo que nos convoca son las declaraciones juradas. Este año no hubo grandes modificaciones. En realidad fue un año bastante tranquilo para el tema de las declaraciones juradas. Les voy a compartir una presentación. Después de esta presentación se la podemos hacer llegar ahí a la gente de la cámara para que se las compartan a aquellos que les interese. Como les decía, el objetivo de la reunión que tenemos hoy día, de esta charla, es básicamente comentarles cuáles son las modificaciones que se introducen a las declaraciones juradas. Yo creo que ya la mayoría de nosotros, de los que están acá, tienen ya un bagaje respecto de este proceso, un proceso que se ha ido perfeccionando con el tiempo. El otro día comentábamos con algunos colegas que de 75 declaraciones juradas que se presentaban hace algunos años, hoy día vamos en 62, vamos acotando, vamos perfeccionando la información, vamos obteniendo información de otras fuentes que están en línea y por lo tanto a veces la información ya no es necesaria que la presenten directo al servicio. Pero en general un contribuyente presenta de las 62 declaraciones juradas que existen o que están definidas hoy día, presenta entre 5 y 7, y ciertas industrias, tal vez las industrias bancarias, las industrias más grandes, los holdings llegan a presentar 20, ¿ya? Empecemos con la presentación. La presentación, le comentaba antes a don Adolfo, debería durar unos 45 minutos y después vamos a responder preguntas. Si hay preguntas las van dejando en el chat y desde ahí las vamos a rescatar nosotros para ir respondiendo, ¿ya? Ok, entonces, declaraciones juradas de renta del año tributario 2022. Como les comentaba, básicamente dar a conocer cuáles son las modificaciones que se introducen, que no son muchas. Este año ha sido bastante tranquilo. Esperamos que el próximo año, dependiendo de cómo avance el proyecto de ley que promete presentar el gobierno que asume este viernes, avance, probablemente se introduzcan nuevas, pudiesen haber modificaciones más relevantes respecto al proceso. Pero hoy día o este año estamos un poco ya depurando lo que fue la introducción de la ley 21.210 y de las modificaciones que se introdujeron con la reforma de este segundo gobierno del presidente Piñera. Así que este año es un poco más tranquilo. Okay, vamos a revisar las modificaciones del proceso de declaraciones juradas, cuáles son el registro anual sobre retención de impuestos en segunda categoría, que es la modificación más relevante que existe este año. Vamos a ver cómo se navega dentro de las declaraciones juradas, vamos a hablar algo de las ayudas y vamos a mostrar algunas fuentes de información. La página del servicio es una página bien significativa en cuanto a información. Hay información, ustedes pueden encontrar oficios ahí desde el año 70, 72, algunos respecto de algunas materias. Tiene mucha información, a veces se hace un poco engorroso navegar entre tanta información. Yo siempre recurro al tío Google y la verdad es que ayuda bastante a moverse dentro de la página. Uno coloca ahí lo que quiere y coloca al final SI y te manda a las preguntas frecuentes, te manda a la resolución, a veces que uno anda buscando a la resolución particular que pueda andar buscando.
Ok, ¿qué es una declaración jurada? Veamos. Yo creo que esto es para aquellos que están empezando en estas lides. Básicamente la declaración jurada es una transmisión de información, es el mecanismo a través del cual el servicio recibe información de los contribuyentes. Hay declaraciones juradas respecto de muchos temas, de donaciones, hay declaraciones juradas de arriendos, hay declaraciones juradas de matrículas para el tema del crédito por gasto en educación, están las declaraciones juradas de dividendos o de retiros que realizan los socios, las de remuneraciones y honorarios, que son quizás las más, digamos, las más transversales. Esas tres declaraciones juradas, la 1879, la 87 y la 1948, respecto de retiros y dividendos. Entonces, información, tenemos mucha información. El servicio, a través de estas declaraciones juradas, recibe muchísima información desde diferentes fuentes. Ya hay declaraciones juradas que presentan los notarios respecto de operaciones que impliquen compras-ventas, hay información que se reciben desde el Banco Central, desde la Tesorería General, respecto de instrumentos financieros que estén de deuda pública, que estén, digamos, transando ellos o que estén pagando. Recibimos información de bancos respecto de intereses por depósito. Hoy hay muchísima información, las corredoras de bolsa respecto de las acciones que tienen en custodia. Toda esta información la utiliza el servicio. Básicamente, hay dos grandes aspectos que sirven para, o que para la cual utilizamos esta información. Son la más visible, la más masiva, es la propuesta de declaraciones de formulario 22. Nosotros venimos haciendo propuestas de declaraciones de formulario 22, 25 años tal vez, desde mediados de los 90, o hacia finales de los 90, que estamos haciendo propuestas para personas naturales. Estoy hablando de memoria, así que si me equivoco me disculpan. Eh, pero es un tema que de verdad ha sido bastante innovador a nivel mundial, lo que hacemos con las propuestas de declaraciones de formulario 22. Y hemos ido avanzando en hacer propuestas para las pymes, que empezamos ya con la 20.180 a hacer declaraciones para pymes. Vamos avanzando digamos, en tratar de construir una propuesta para cada uno de los contribuyentes. Toda esa información nace desde las declaraciones de formulario 22. Recuerdo que hubo preocupación cuando se discutía la ley 21.210 respecto de que había una de las propuestas que hizo uno de los, no recuerdo si fue una protesta, perdón, una propuesta que nace desde el Senado o una indicación que hace el gobierno respecto de que aquellas personas que acepten la propuesta del servicio, el servicio no podría haber impugnado esas propuestas que el servicio había hecho. ¿Ya? O sea, si el servicio le hace una propuesta y usted la aceptaba, el servicio no podía impugnarla. Acá se le dispararon las alarmas claramente porque digamos, todas estas propuestas nacen de la información que entregan los contribuyentes, entonces podía generarse un círculo no virtuoso respecto de que se nos entregara información no fidedigna y a partir de eso nosotros presentáramos una declaración, una propuesta de declaración que no correspondiera. Al final eso no prosperó, pero digamos que habla un poco quizás de esta falta de información respecto de cuál es la finalidad o cuál es el origen de las propuestas de declaración. Las propuestas de declaración nacen de las DJs que ustedes nos entregan, ¿ya? Después, bueno, después que viene la declaración de formulario 22, vienen las devoluciones o viene todo el proceso de cruces de información y termina todo esto con un proceso de fiscalización. Y aquí hay un tema que vamos a abordar un poquito más adelante respecto de los plazos de las DJ y respecto de estos procesos de devolución, ya que ahí lo vamos a ir conversando cuando lleguemos a ese punto. Bueno, aquí está la norma que nos permite solicitar información a los contribuyentes. Hoy día el gobierno que asume, el gobierno del presidente Boric, habla de entregarle mayores facultades al servicio para recopilar información y poder un poco disminuir, bueno, él habla de disminuir brechas de evasión, pero siempre mayor información también podría propender a tener propuestas de declaraciones más finas y mejor construidas, ¿ya? Pero por hoy tenemos estas normas en el artículo 33 bis y en el 60, inciso penúltimo,
ambos del Código Tributario, que nos permiten solicitar y recopilar los antecedentes. Veamos un poco cuáles son los regímenes que están vigentes hoy día. La Ley 21.210 viene a modificar la 21.780 y la 20.899 respecto de los regímenes que existían. Hoy día tenemos este 14A, el régimen semi-integrado, heredero directo de lo que era el 14B hasta el 31 de diciembre del 2019, un régimen donde tenemos una integración parcial entre el crédito, entre el impuesto de primera categoría y el impuesto final, con tasa del 27%, donde los socios o accionistas pagan impuestos finales cuando efectúan retiros. Tenemos el PROPYME general, artículo 14, para el 14 letra A no hay restricciones, ¿ya? Cualquier contribuyente podría optar por tributar en el 14 letra A. Y ahí también el tema es que el 14 letra A es tan gravoso que es raro que un contribuyente quiera irse al 14 letra A voluntariamente, a diferencia de lo que pasaba con el 14A y B antiguo, que el 14B tenía ciertas ventajas en el sentido de que yo pagaba impuestos finales cuando retiraba y no tenía este sistema de renta atribuida del 14 letra A, entonces me convenía, a pesar de ser un poco más gravoso o significativamente más gravoso, me convenía o me podía convenirme el 14 letra B. Hoy día el 14 letra A no presenta ningún beneficio para los contribuyentes. En realidad no pienso, y a lo mejor a alguno se le ocurre por ahí alguno, pero en general los contribuyentes que van al 14 letra A es porque no pueden estar en el 14 letra D. La función hoy día del servicio, la mayor, digamos, las mayores inversión en fiscalización va por establecer contribuyentes que estén en el 14D número 3, que no deberían estar en el 14D número 3 y que deberíamos hacerlos tributar de acuerdo al 14 letra A. ¿Ya? 14D número 3, este régimen PROPYME general tiene restricciones de ingreso, básicamente monto de ingresos, 75.000 UF promedio en régimen de los ingresos de la empresa y sus relacionadas, digamos, y digamos, un máximo de, al momento de hacer inicio de actividad, de 85.000 UF como capital. Me puedo pasar una vez del promedio, pero no puedo pasarme nunca de los 85.000 UF. Ahora, este régimen, además del monto de los ingresos, tiene también una restricción respecto del tipo de ingresos, ¿ya? No hay restricciones respecto de la conformación societaria, que en el antiguo 14 letra A existía, y que en el 14 ter letra A también tenía restricciones respecto de la conformación societaria, de quiénes eran los dueños de la empresa. Hoy día el 14D número 3 no tiene ese tipo de restricciones. Y este PROPYME general, como digo, tiene restricciones respecto del tipo de ingresos que pueden acceder los contribuyentes, ¿ya? Y ese punto es relevante, porque el servicio conoce el monto de los ingresos, pero no conoce el tipo de ingresos que genera y el porcentaje de esos ingresos sobre el total de ingresos. Recuerden que lo que buscó el legislador es que no hubiesen sociedades de inversión participando en este régimen. Por lo tanto, si un porcentaje importante de los ingresos, más del 35% de los ingresos, proviene de la tenencia de bienes de inversión, del artículo 20 número 2, o de bienes raíces no agrícolas, el contribuyente no puede participar del 14 de número 3 y tendrá que irse al 14 letra A. Entonces eso es importante. El servicio hizo a principios del 2020, cuando se promulga esta ley, hizo una clasificación de contribuyentes, pero los contribuyentes tenían plazo en ese momento hasta septiembre para informar si la clasificación que había hecho el servicio era correcta o no. Hoy día ese plazo termina el 30 de abril para ver si efectivamente el servicio los tiene bien clasificados o no. Hemos tenido algunos comentarios, nos han llegado algunos, digamos, algunas situaciones de algunos contribuyentes que señalaban que cuando ellos entraban a presentar sus declaraciones juradas, el sistema en general está customizado. Entonces el sistema lo que hace es, si usted es 14D, usted tiene que llenar estas declaraciones juradas. Entonces decía, no me aparecen las declaraciones juradas que yo tengo que llenar. Puede ser que haya un problema con la clasificación que tiene el servicio respecto del contribuyente que le corresponde ser. Entonces verifiquen siempre en qué régimen los tiene catalogados el servicio para ver si efectivamente es aquel en el que ustedes deberían estar actuando, ¿ya?
Ese, digamos, siempre es el primer paso para ver por qué las declaraciones juradas que me aparecen no son las que yo asumo que me deberían aparecer. En caso de que siga persistiendo el error, levántenlo a través hoy día online, están todas, digamos, las facilidades para hacerle llegar las consultas al servicio. En general, estamos propendiendo a una fiscalización o a una atención remota. Por lo tanto, a través de la página pueden hacer ese tipo de consulta y ahí nosotros iremos corrigiendo y haciendo los ajustes necesarios. Pero siempre fíjense cuál es el régimen en el cual los tiene el servicio. 14 de número 3, entonces tiene restricciones, 75.000 UF promedio en régimen en los últimos 3 años, 85.000 para las empresas que hagan inicio de actividades, el promedio el promedio el capital propio tributario en momento de inicio de actividades. Y tenemos una sola restricción, que es un tema bien puntual respecto de la forma jurídica en la que operan los contribuyentes del 14 de número 3. En general no tienen restricciones, pero las agencias no pueden operar como 14 de número 3. ¿Ya? Si opera una agencia en Chile no puede ser 14D. No puede ser 14D, no solo 14 de número 3, no puede ser 14D, porque el artículo 38 de la Ley de Impuesto a la Renta señala que las agencias tienen que construir renta líquida imponible de acuerdo al artículo 29 al 33, y eso es 14 letra A. Ya los 14 de número 3 tienen normas particulares respecto de cómo construir la base imponible, y en general nosotros tratamos de hacer esa distinción. Renta líquida imponible, 14A, base imponible, 14D. El 14 de número 3 hoy día tiene una tasa preferencial de un 10%, es el segundo año que se va a utilizar esta tasa, creo que es la ley 21.256 de reactivación económica que se promulga en abril del 2021, abril 2021 creo que salió la ley de reactivación, que genera esta tasa preferencial por 3 años. Por eso le digo, el 14D es un régimen muy beneficioso para los contribuyentes. Entonces, en general, es muy difícil que un contribuyente quiera irse al 14A de forma voluntaria. En este caso, también los contribuyentes, en el 14D número 3, los contribuyentes hacen los socios accionistas pagan impuestos finales al momento de retirar las utilidades. En el 14 de número 8, que es este régimen ProPyme transparente, que también estaba en el artículo 14 ter letra A, también existía esta opción. Claro que en el 14 ter letra A era una opción que se iba eligiendo año con año. A través de la declaración jurada se ponían a disposición de los socios los PPMs que tenía la empresa y se entendía que la empresa no iba a pagar impuesto de primera categoría en ese año, pero a contar de la ley 21.210 se crea este ProPyme transparente, que básicamente es eximir a los contribuyentes de pagar impuesto de primera categoría, ¿ya? Y los socios accionistas pagan en el mismo periodo a través de la asignación de las utilidades que genera la empresa. Ya no hablamos de atribución porque hay palabras que se van volviendo tabú, y como en este segundo gobierno del presidente Piñera se quería acabar con la renta atribuida, le cambiamos por la asignación. ¿Ya? Algunas cosas así como medias extrañas que hay en este mundillo. Ok, esos son los regímenes vigentes hoy día, que fueron, aunque nacieron a través de la ley 21.210, y tenemos los regímenes que existen, digamos, el tema de la renta presunta se modificó extensamente en la 20.780 y la 20.899, extensamente. Hoy día se habla de derogarlo, pero como decía alguien por ahí, tiene padrinos bien poderosos estos regímenes, entonces veamos cómo avanza. ¿Ya? Están los contribuyentes no afectos al artículo 14, que son los del 14 letra G. Es como un poco ahí, como que suena medio contradictorio que sean contribuyentes no afectos al artículo 14, los del 14 letra G. Pero básicamente son contribuyentes que son fundaciones, que son ONG, que son empresas que pudiesen generar una renta afecta a primera categoría, pero que están obligados o que no tienen un socio o accionista que pueda beneficiarse de las utilidades que genera la empresa. Por lo tanto, esas utilidades se reinvierten en el mismo negocio. ¿Ya? Disculpen. Son contribuyentes, los contribuyentes del 14 letra G en general son ONG o son sociedades que no tienen socios accionistas que puedan retirar utilidades. ¿Ya?
Estos son los del 14 letra G. Antes quedaban un poco en el aire estos contribuyentes. Y el servicio tuvo que sacar algunos oficios, algunas instrucciones respecto de que estos contribuyentes se entendían que eran como los del 14 letra A y que pagaban una tasa del 25%. ¿Ya? Y finalmente tenemos estos contribuyentes sin contabilidad, que son los del 14B número 1, que son contribuyentes que, a diferencia de los del 14D número 3 sin contabilidad, que son similar o con contabilidad simplificada, no sin contabilidad, con contabilidad simplificada, que en realidad estos contribuyentes también son contribuyentes con contabilidad simplificada, tienen que pedir autorización al servicio para que el servicio, mediante resolución fundada, les autorice a llevar una contabilidad simplificada. ¿Ya? Los del 14D número 3 con contabilidad simplificada informan al servicio que van a optar por este régimen. Los del 14B número 1 tienen que solicitar autorización al servicio para optar por este régimen. ¿Ya? Esa es básicamente la diferencia entre ambos regímenes. Ok, entonces, a partir de las DJs, nosotros construimos las propuestas, alimentamos los asistentes. Aquí hay varios asistentes que se alimentan a partir de las DJ. Por ejemplo, el tema de la venta de acciones se va alimentando a través de la... sería... se me fue la idea, me puse a mirar el chat que habían hecho una pregunta. Les decía que el tema de las acciones se alimenta a través de las DJ, porque nos informan los corredores, quienes compraron, quienes vendieron, nos informan la bolsa, cuáles tuvieron presencia bursátil y cuáles no, y a partir de eso nosotros alimentamos estos asistentes para que los contribuyentes puedan ir haciendo las asignaciones, o hoy el sistema un poco va calculando cuál es el costo asociado a la venta de las acciones a partir de la información que nosotros vamos teniendo. ¿Ya? Es un sistema que está bien, digamos, que está muy enlazado una etapa con la otra, ya que vamos, a partir de las DJs, vamos extrayendo la información para alimentar el 22 y también para cruzar el 22. Ya nosotros mucha de la información que se presenta en el formulario 22 también la cruzamos con las DJs. Tiene que haber una consistencia entre ambas declaraciones. Es un círculo, esta cosa es un círculo virtuoso donde las DJs alimentan al 22, a las propuestas del 22 que construye el servicio y que también nos sirven para comprobar o cruzar la información que declaran ustedes en el 22 con la información que nos entregan terceros. Ya, por ejemplo, si nosotros tenemos información de una venta de acciones que debería estar afecta y la empresa no la declara, entonces nosotros vamos y vemos si efectivamente, o sea, si vemos una DJ que tiene declarada una donación, por ejemplo, que es más fácil, ustedes hacen una donación y el donatario no la declaró, nosotros entonces ahí decimos aquí, nos cojea la mesa, ¿ya? Nos falta una parte de la ecuación. Entonces, las DJ se mueven en ambas instancias, al momento de construirla, el formulario 22, y al momento de fiscalizar el formulario 22. ¿Ya? Siempre tengan ojo cuando presenten el formulario 22 en información de terceros, que la información con la que ustedes están armando su 22 sea consistente con la que está en la información de terceros. Las donaciones es súper claro. ¿Ya? Nos pasa mucho que tenemos contribuyentes impugnados porque realizan donaciones y el donatario no informó la donación. ¿Ya? Recuerden que no todas las donaciones se informan. Ya vean bien las instrucciones de la 1832 para ver cuáles son las que deberían informadas en esa DJ. Hay otras que nos llegan a nosotros por nómina y ahí las cruzamos a partir de las nóminas, que es otra fuente de información distinta a las DJ. Ok, seguimos con el tema de los asistentes. Ya los asistentes para el PROPYME transparente y la renta presunta siguen teniendo asistentes este año respecto de las, digamos, como han sido históricamente. Vemos cuáles son las modificaciones que se introducen a las DJs. No son muchas, como les comentaba. En la DJ 1879 se cambia el algoritmo de la tasa. Ustedes saben que producto de las modificaciones que se hacen a la ley de
de pago de cotizaciones para contribuyentes independientes, la tasa va a aumentar, la tasa de retención desde un 10% hasta un 18%, y ese incremento es de un 0,75 anual hasta el 2027, que va a subir un punto. Entonces todos los años vamos a tener esta modificación. Hoy día la tasa de retención es de un 12,25, por lo tanto el próximo año, si me toca darles esta charla de nuevo, les comentaré que la tasa ahora en vez de 11,5 va a ser 12,25 y vamos a ir así 0,75 por año hasta el 2027, que sube un punto. Lo que sí es un cambio un poquito, bueno, no un poco, es bastante más relevante, es la eliminación de la columna honorarios y otros actualizados trabajadores de las artes y espectáculos, que era, digamos que esta columna la tenían que llevar aquellos contribuyentes que tenían contratados personas que se desempeñaran en este ámbito, en el trabajo de las artes y los espectáculos. Entonces ahí hay que ir viendo, digamos, hoy día se modifica la ley, ya hoy día la ley se modifica porque había una dualidad en estos contribuyentes, en este tipo de contribuyentes respecto de la de las normas laborales y tributarias. Hoy día se armoniza y por lo tanto ya esta columna en la 19, en la DJ 1879 ya no es necesaria. Pero se incorpora esta columna del préstamo con tasa 0%, ¿ya? A contar de septiembre, si mal no recuerdo, septiembre-octubre, los contribuyentes tuvieron que empezar a hacer la retención respecto de los préstamos que habían solicitado contribuyentes en esta serie de mecanismos que utilizó el gobierno para apoyar a la gente producto del COVID. Uno de estos fue el préstamo con tasa cero, que era un préstamo, que se pagaba en 4 cuotas, 10% este año y 30% los 3 años siguientes. Por lo tanto, a contar de septiembre, se empezó a hacer esta retención del 3%, que era una retención automática cuando el contribuyente emitía la boleta. El mismo servicio tenía la base de los contribuyentes que habían hecho la petición del préstamo y él les hacía el cálculo de este 3% adicional. ¿Ya? Entonces esta columna se agrega para rescatar esos montos que los contribuyentes ya abonaron a este préstamo con tasa del 10%. En la 1903 hay una modificación del layout y de las instrucciones. Básicamente se eliminan los montos de cotizaciones pagadas y los montos de la ley sana. Ya esta es una declaración jurada que tiene que ver más con el tema de las cotizaciones previsionales que presentan estas las presentan las ISAPRES, si mal no recuerdo, ese tipo de instituciones, mutuales, seguridad, instituciones de seguridad social. ¿Ya? Ellos son los que presentan esta DJ. Y se eliminan estas dos columnas. O sea, es un renta más acotada. La 1943, que es la de contribuyentes con renta presunta, se agrega una columna nueva respecto de los créditos sin derecho de devolución. Ya se revisó bien y se determinó de acuerdo a algunas consultas que efectivamente podían los contribuyentes, este tipo de contribuyentes, generar o tener a disposición de sus socios o accionistas, de sus partícipes, de sus socios, algún tipo de créditos sin derecho de devolución, ya proveniente de alguna empresa en la que se participara, y en esos casos el contribuyente podía, digamos, podía ponerlos a disposición cuando entregaran los retiros. Esas son las que se modifican el layout, ya que hay modificaciones en el rayado o en el formulario propiamente tal. Hay otras que modifican instrucciones. Ya, por ejemplo, en la 1820, sobre contratos de derivados, todos los bancos que estén sometidos o bancos o instituciones financieras que estén fiscalizados por la Comisión de Mercado Financiero quedan excluidos de la obligación de presentarlo. ¿Ya? La 1832, que es esta declaración jurada sobre donaciones, incorpora una nueva forma de donación, que son aquellas que se hacen al Fondo Nacional del Cáncer, que es producto de esta ley, la 21.258, que entró en vigencia el año anterior. Entonces,
ya se pueden hacer donaciones al Fondo Nacional de Cáncer y el Fondo Nacional de Cáncer tiene que informar a través de la 1832 las donaciones que recibió. Aquí era donde yo les decía, tengan ojo siempre respecto de que las donaciones que realicen estén informadas en las DJs, porque si no después aparecen con, se impugna el formulario 22 porque ustedes dicen que hicieron una donación, pero la persona que recibió la donación no informa esa donación. Entonces ahí queda cojo el tema, ¿ya? Declaración jurada anual sobre operaciones en el exterior. Aquí también, esta 1929 es una DJ bien particular. Cualquier empresa que tenga operaciones en el exterior, empresa o persona, esta es una declaración jurada que incluso podría ser presentada por personas naturales, tiene que informar respecto a sus operaciones. O sea, si ustedes juegan con criptomonedas, si ustedes tienen ETF, si ustedes, como personas naturales, esta DJ deberían presentarla. Si tienen un departamento en Río que arriendan, deberían presentar esta DJ. Ya, esta es una DJ básicamente que habla de las operaciones en el exterior, de los créditos o de los impuestos que yo pague en el exterior. Y esta es súper importante respecto de la información cuando tienen créditos por renta de fuente extranjera. Ya, cuando tienen estos famosos, el crédito IP, hay un cruce con esta DJ. O sea, tiene que haber una consistencia entre lo que ustedes declaran que recibieron desde el extranjero en esta DJ con el crédito que están declarando en el formulario 22. Y ahí se podría generar un choque y podría haber un problema al momento de generar devoluciones, ¿ya? La 1947 pasa imponible primera categoría contribuyentes del PROPYME transparente. También aquí se hacen algunas modificaciones a las instrucciones. Y aquí creo que esta modificación en la instrucción se refiere básicamente al 33 bis, ¿ya? Que originalmente eso lo escuchaba la otra vez a un profesor de la Chile, que señalaba que ellos se habían adelantado, se jactaba un poco de eso, y otros ex colegas que están también por ahí haciendo capacitaciones que también señalaban que había un choque entre la instrucción del 33 bis que estaba en el formulario, en la DJ, en la instrucción de la DJ, con la que existía en el suplemento tributario, ¿ya? Y por lo tanto, en una parte decía que el 33 bis se corregía y en el otro que el 33 bis no se corregía. Entonces, esto viene a armonizar y en definitiva el 33 bis, el crédito por 33 bis para un contribuyente de PROPYME va corregido, ¿ya? Ok, básicamente este cuadrito lo que trata de mostrar es cuáles son las fechas de presentación de las diferentes DJ o de las DJ más importantes en relación al régimen tributario de cada contribuyente. La 1926, el 30 de junio, la 1948, bueno, tiene plazos diferidos, ahí los vamos a ver, la 1949. Voy a ver. A ver, espérate un poquito, me perdí. ¿Se supone que esa pregunta tú se la ibas a dictar a Ricardo? Eliana, estás con el micrófono prendido, apágalo, por favor. Eliana, apaga tu micrófono. Sí, pero es que eso lo entendí, pero el objetivo de eso... No puedo apagar el micrófono. Gracias. Ok, entonces lo que les decía era que la DJ19, la 1948 tenía plazos diferidos, la 1949 la presentan las corredoras, que es básicamente por las acciones en custodia hasta el 22 de marzo, esta información es súper importante para construir el formulario 22, la 1847 el 30 de junio. Ahora, ¿qué pasa con estas DJs que se presentan después de que se presentó el formulario 22? Y digamos que es un consejo que no sé si me irán a decir algo, pero en general, si ustedes van a pedir devoluciones de impuestos, si van a pedir una devolución, traten de que las DJs estén presentadas al momento de presentar el formulario 22. Aun cuando tengan un mayor plazo, traten de que las DJs estén presentadas para que cuando se hagan los cruces, esté la información. Ahora lo que por ejemplo, en la 1847 está toda la información de los valores tributarios y a partir de eso nosotros establecemos el capital propio tributario, establecemos si los ingresos están bien declarados. Hay un montón de cruces que hacemos a partir de la DJ 1847. Entonces, si no hay consistencia entre lo que se presenta en el 22 y en esta DJ, puede quedar impugnada y eso puede significar que se va a retrasar la entrega o la liberación de los fondos hasta que el cruce cuadre.
Ya la DJ 1847, por ejemplo, que se presenta hasta el 30 de junio, podría implicar que esos fondos van a estar retenidos hasta mediados de julio o hasta finales de julio, cuando se hagan los reprocesos y se informe a Tesorería General de la República que libere los fondos, y eso podría tomar, digamos, podrían ustedes estar recibiendo los fondos a finales de julio. Entonces, dependiendo de la premura que ustedes tengan por tener esos fondos, y si van a pedir a través del formulario 22 devoluciones, sería recomendable que las DJs estén presentadas antes de eso, ¿ya? Es una decisión de ustedes, pero como les decía al principio de la presentación, en general las DJ nosotros las utilizamos tanto para armar las propuestas de los formularios 22, como para cruzar la información que está en el formulario 22 que ustedes presentan. Entonces, ahí hay que tener ojo respecto de eso. Ok, estos son los plazos de la 1947, propio y transparente, que están diferidos de acuerdo de la conformación societaria. El 25 de marzo, plazo para sociedades con socios personas jurídicas. El 30 de marzo, plazo para sociedades con socios personas naturales. Y junto con el 22 para empresarios individuales. Ahora, de nuevo, empresarios individuales, traten de presentar la 1947 antes del formulario 22, ¿ya? La 1948, para sociedades anónimas, el 14 de marzo. Para sociedades con socios personas jurídicas, el 25 de marzo. El 30 de marzo para sociedades con socios personas naturales, y junto con el 22 para empresarios individuales. Mientras antes presenten la DJ 1948, es más probable que el servicio pueda preparar una propuesta. Ya, a los empresarios individuales me refiero, porque si se fijan, en general la DJ 1948 se presenta antes de abril para que el servicio la procese y prepare la propuesta para los socios o accionistas de estas sociedades. Ya, si el empresario individual presenta el 1948 antes, también podría tener una propuesta que fuera más fina y más acorde a lo que fue su situación tributaria. Aquí están los vencimientos de las DJ. La 1887 vence el 28 de marzo, la 1879 lo mismo, la 1835 el 24 y la 1837 el 18 de mayo. Estas son las fechas que están vigentes hoy día de acuerdo a la resolución 128 del 2021. Ustedes, o los que son ya llevamos más tiempo en este rubro, sabemos que de repente estas fechas se modifican, y a veces se modifican el mismo día, y muchas veces por solicitudes de asociaciones gremiales como la misma Cámara de Comercio, que eventualmente podría solicitar al servicio un aumento de plazo. Entonces, estas son las fechas vigentes hoy día. No se confíen con que se van a ampliar, pero podría pasar. ¿Ya? Así que tengan ojo respecto de digamos, de estas fechas. Veamos cuál es la gran reforma o la gran novedad respecto de las DJs del 2022, que es la declaración jurada 1887. Este año, por primera vez, vamos a hacer una propuesta de declaración jurada 1887. Esta propuesta nace a partir de los libros de remuneraciones electrónicas que se presentaron a la Dirección del Trabajo. Entiendo que la obligación de presentar el libro de remuneraciones electrónicos es a contar de octubre del 2021, pero hay una resolución, la 2588 de febrero de este año, si no me equivoco, la tengo acá, también se las voy a mandar, no tiene fecha. 2588-051 del 11 de noviembre del 2021. Que señala que los contribuyentes tienen que presentar los libros con anterioridad, o sea, tienen que presentar todos los libros del 2021 a febrero o hasta febrero creo que decía que era de este año, tienen que estar presentados todos los libros del 2021. A partir de esa información, el servicio va a construir el libro de remuneraciones electrónicos. Ya, de nuevo, es una propuesta, ya, es una propuesta de libro de remuneraciones electrónicos. Aquellos contribuyentes que hayan presentado su declaración jurada 1887 antes del 16 de marzo, que es la fecha en que el servicio va a poner a disposición esta propuesta, no se les va a construir propuesta. ¿Ya? Si ustedes ya presentaron la declaración jurada, el servicio no la va a construir.
Si ustedes no la han presentado y el servicio la presenta, ustedes van a tener que modificar esa propuesta. Ya no van a poder presentar una nueva, sino que van a tener que modificarla. Ya recuerden que hasta el 28 de marzo, que era la fecha que dijimos que era el límite, ustedes pueden modificar la DJ sin mayor problema. Tengan ojo sí con cuántas veces modifican la declaración jurada 1887 porque pueden generar problemas. ¿Ya? En general, una empresa no debería presentar más de una rectificatoria. La original y la rectificatoria, porque muchas pagan en abril, pagan los bonos y por lo tanto tienen que recalcular toda esa DJ y la vuelven a presentar, pero no deberían ser más de 2. Yo he visto empresas que presentan 10 o 12 rectificatorias a la DJ 1887 y eso genera observaciones de control y eso significa que la DJ va a quedar impugnada. Y cuando la DJ queda impugnada, ustedes saben también como yo que los trabajadores se ponen nerviosos y empiezan a presionarlos para que las liberen. Y ustedes nos presionan a nosotros. Entonces este círculo, digamos, tengan ojo con esta declaración jurada. Ok, entonces, vamos a construir una propuesta para aquellos que no hayan presentado la 1887. Al 16 de marzo, recuerden que el 16 de marzo termina a las 23:59, por favor, ¿ya? Durante el 16 de marzo se van a levantar estas propuestas. La información que yo tengo, yo hice las consultas y lo que me dijeron era que iba a ser una foto a la fecha. Yo le dije, oye, pero ¿hasta cuándo pueden presentar los contribuyentes su libro o rectificar el libro de remociones electrónicas? Me dijeron, hasta el 15 de marzo. Yo siento una profunda devoción por mi servicio, de verdad. Tengo un profundo cariño y respeto por mi institución, pero no confiemos tanto en eso. Tratemos de que si vamos a hacer una rectificatoria, que no pase del 12 o del 13, cosa de que haya tiempo. Primero de que la Dirección del Trabajo la reciba, la procese y nos la envíe. Esto nos está presentando en las bases del servicio, nosotros la estamos recibiendo desde la inspección. Entonces, traten de que no pase más allá del 13, donde hayan levantado todos los libros y donde tengan hecho las correcciones, cosa de que esto esté listo para que cuando la reciba el servicio la pueda procesar. ¿Ya? Si ustedes ya presentaron la 1887, no van a tener propuesta. Y si ustedes no la han presentado y quieren corregirla, van a tener que modificar la propuesta que hace el servicio. ¿Ya? Bueno, este es el proceso. La Dirección del Trabajo nos manda los libros de remoción electrónica, el servicio procesa toda esa información que recibimos de la Dirección del Trabajo y construimos la DJ 1887. También se agrega en la DJ 1887 esta columna del 3% adicional para el pago de préstamos solidarios. Ya también los trabajadores dependientes podían hacer o solicitar este crédito o este préstamo con tasa cero y tenían que empezar a restituirlo a contar de este año. Hay dentro de la página del servicio está la información respecto de aquellos trabajadores que pidieron este préstamo para que los empleadores pudiesen hacer esa retención. Aquí no era tan fácil, ya era el empleador el que tenía que, digamos, tomar conciencia de esa situación y hacer la retención. Entonces, el servicio la va a construir una vez el 16 de marzo. Si ustedes presentan un libro después del 16 de marzo, la información que yo manejo es que el servicio no va a actualizar la propuesta que les hizo. ¿Ya? Si ustedes rectifican un libro ante la Dirección del Trabajo después del 16 de marzo, eso no va a quedar dentro de la propuesta. La propuesta no se va a actualizar. Quizás más adelante, quizás en el futuro, exista digamos, un traspaso más transparente entre la dirección y el servicio, donde podamos nosotros ir corrigiendo esto con un mayor grado de, digamos, de estar un poco más en línea con la dirección del trabajo. Pero la verdad es que es bien complejo. Hoy día nuestros sistemas han sido altamente mandados y la verdad es que tenemos que, digamos que no es tan fácil estar reprocesando esto todo el tiempo. Entonces, se presenta el 16 de marzo y de ahí en adelante queda en manos de ustedes ir haciendo las correcciones que se puedan hacer o que se deban hacer. Ok, esto era lo que les comentaba antes. Si el contribuyente presentare su declaración jurada de forma previa, se considerará esta para efectos tributarios, o sea, no lo vamos a presentar.
en el libro sea modificada por el contribuyente con posterioridad al 16 de marzo de cada año, el contribuyente deberá proceder a modificar la declaración jurada 1887, que era lo que les decía recién. O sea, si ustedes después del 16 de marzo presentan un libro de remuneraciones electrónicas, ustedes van a tener que corregir también la DJ 1887, porque no se va a corregir a partir de esa modificación del libro de remuneraciones electrónicas. Yo creo que a futuro va a ser, digamos, se va a poder ir modificando si tenemos la inversión en infraestructura de sistemas que se requiere, pero eso ya va a ser una etapa 2 o 3 de este proceso. Ok, entonces la modificación del 1887 lo comentamos, que era este aumento del 3% en el préstamo tasa cero. ¿Cómo se navega a través de las declaraciones juradas? Acá yo creo que igual ustedes tienen harta expertise, probablemente mucho más que la que tengo yo, porque yo no veo las pantallas de ustedes, digamos que yo soy un poco ciego respecto de las pantallas que ustedes ven. Mi sistema, mi intranet es distinta al sistema que ven ustedes para cargarla, pero acá están, digamos, un poco graficadas cuáles son los procesos. Declaraciones juradas por régimen tributario, el parcialmente integrado, la 47, la 26, la 48, el régimen PROPYME la 48, transparente la 47. Bueno, las más comunes, como les decía, son la 79, la 87, esas son transversales prácticamente a todos, la 1835 de arriendo y la 1837 de PPM puesto a disposición. Para entrar en la página Servicios Online, Declaraciones juradas, mis declaraciones juradas. Voy al año tributario 2002, me indica cuál es el régimen tributario al cual estoy adscrito. Y aquí es importante lo que yo les decía antes, que revisen si este régimen es efectivamente el que a ustedes les corresponde. Recuerden que el servicio para las empresas que hicieron inicio de actividades durante el 2021, perdón, durante el 2020, el 2021 tenía la facultad de reclasificarlos si los ingresos del 2020 eran inferiores a 1000 UTM, los tiraba al 14D, ¿ya? Los tiraba al 14 número 3. La ley indicó que debíamos hacer eso porque un contribuyente con pocos ingresos que a lo mejor no tenía las asesorías digamos que pudiese pagar una buena asesoría, a lo mejor estaba tributando en el 14A cuando no le correspondía. Entonces el primer año, 2020, si durante ese año generó ingresos inferiores a 1000 UTM, el servicio lo reclasificaba al 14D. Y a lo mejor el contribuyente no se dio cuenta de esa reclasificación. Y el contribuyente estaba bien en el 14A porque sus ingresos provenían de inversiones. A lo mejor era un inversionista inmobiliario que arrendaba departamentos y que no podía estar en el 14D. Entonces, hoy día, él está acá adscrito al 14D cuando a él le correspondía un 14A. Entonces, va a ir a ver sus DJ y va a ver que no están las que le corresponden de acuerdo a su régimen. ¿Ya? Entonces, siempre miren esta situación del régimen al cual estoy adscrito para poder ver si mis DJ son los que corresponden, porque como les decía, se customizó este menú y por lo tanto, de acuerdo al régimen, son las DJ que se me van a presentar. ¿Ya? Entonces son las que ustedes tienen que declarar. Bueno, y un poco cómo lo van a ver ustedes, las DJ que tienen que presentar y el estado, si están pendientes, que las declaren. Puede eliminar formularios propuestos, incorporar formularios, pueden incorporar un formulario que no esté propuesto en el perfilamiento. O sea, ustedes podrían decir, oiga, a mí tengo que declarar la 1832 porque recibí donaciones, entonces consignan la 1832. Ya, asistente de apoyo para presentar DJ, bueno, los asistentes, como les decía, van a seguir operando. Cada vez estamos incorporando asistentes y estamos perfeccionando los que ya tenemos. Los asistentes que manejamos. Y esta es la situación final de esto. Aquí hay otro tema que me gustaría hacerles presente. ¿ya? A mí me pasa mucho que me llama un contribuyente y me dice, don Ricardo, ¿sabe que tengo la declaración jurada de remuneraciones o de honorario impugnada y los directores me están presionando porque están observadas sus DJ? La reviso, le digo, mire, estas son las observaciones que tiene, mándeme estos antecedentes. Ok, le digo, está liberada. Ahí está el certificado de liberación. Me dice, es que sabe que todavía me aparece impugnada.
Todavía me aparece observada en esta paginita. El sistema no está en línea. Como le digo, nuestro sistema, hay todavía temas que trabajar y se hacen reprocesos periódicos. Entre más antiguo es el año tributario, los procesos que se hacen son más, digamos, hay un mayor tiempo entre uno y otro. Hoy día estamos con el 2022 a full, preparando 2022, recibiendo declaraciones juradas ya. Entonces, por lo tanto, el 2021 lo estamos procesando cada 15 días. Entonces, si yo les libero hoy día el 2021, a lo mejor ustedes se van a demorar 2 semanas en ver acá que está aceptada. Entonces, tengan un poco de paciencia, ¿ya? Tengan un poco de paciencia, esperen. Si es del 2020, a lo mejor va a ser una vez al mes que se hace el reproceso. Y si es del 2019, a lo mejor va a ser cada 6 semanas el reproceso. 2018 ya no se reprocesa porque el 2018 es un año que ya se cerró. Entonces, ahí tienen que tener siempre, ojo que esto no está en línea. La liberación que yo pudiera hacer de una declaración jurada que aquí está observada, podría tardarse desde que yo la libero hasta que ustedes ven que está liberada. Y lo último que vamos a ver es este tema de las ayudas. Yo les decía que el servicio, la página del servicio de verdad puede que esté demasiado sesgado por mi cariño al servicio, pero la página del servicio tiene muchísima información, ¿ya? Muchísima. Tiene información de verdad que es bien valiosa para los que estamos en el mundo de la tributaria, tanto contribuyentes como funcionarios. Pero la que nos convoca a nosotros está acá, servicios online, en declaraciones juradas, servicios online, declaraciones juradas de renta, y después acá en más información. ¿Ya? En más información, cuando ustedes pinchan acá, van a llegar a esta página. En esta página, toda la información respecto a los formularios, plazos e instrucciones. Si ustedes pinchan en esta, digamos, en este primer link, les va a mostrar, aparece un cuadrito donde aparece, creo que está ese cuadrito acá, ¿no? No. Aparece un cuadrito del año tributario. Hoy día está por defecto el 2022, pero si ustedes necesitan información del 2021, 2020, 2019, cambian el año y se van a la DJ que estén buscando para ver las instrucciones que estaban vigentes para ese año. Ya como ven, han habido cambios en las instrucciones en algunos periodos. Y de entre el 2019 y el 2020 hubieron cambios de... o sea, 2020, 2021 hubieron cambios de DJs, ¿ya? Así que tengan, en este link pueden encontrar toda esa información, aparecen las resoluciones. Si quieren ver si una fecha se cambió, van acá. ¿Ya? Ahí aparecen las fechas en que vencen los plazos para presentar la DJ y aparece la resolución que funda ese plazo. ¿Ya? Toda la información que ustedes necesitan está acá. Formulario, plazo e instrucciones. Está también, por ejemplo, el cálculo de las multas. ¿Cómo se calculan las multas? ¿Cuándo empiezo a calcular multas? Hay algunas declaraciones juradas que yo puedo presentarlas 2 veces sin multa, y ya a contar de la tercera me cobra multa. O dependiendo de la cantidad de informados, me permite presentarla 2 veces o no me permite presentarla. Si son más de 5.000 informados, a lo mejor desde la primera rectificatoria me va a cobrar multa. Pero ahí ustedes pueden ver cuál es la forma de cálculo de las multas. ¿Ya? Bueno, como les digo, hay muchísima información en la página del servicio. Navéguenla, conózcanla, de verdad que ayuda harto saber dónde buscar. Ya, bueno, la información, hay ejemplos de llenados de DJ, hay unos cursos que se dictaron el año anterior respecto de los regímenes tributarios que los dictó Gerardo Escudero. Hoy día Gerardo está en el sector privado, pero están de hecho en YouTube, el servicio tiene un canal en YouTube que tiene esos 3 videos, no tiene más videos, y ahí están, y aquí están también, digamos, en la página del servicio están los ejemplos de llenado de las DJs de acuerdo a los ejemplos que se utilizaron en esas charlas, ¿ya? Los errores frecuentes, yo se los he ido mencionando en este rato. Hay otro que nosotros siempre levantamos a los contribuyentes que tiene que ver con la DJ 1887 y la 1879 respecto a las remuneraciones versus lo que se declara en el formulario 22 como remuneraciones.
ya que también es importante, porque en general en el formulario 22, cuando yo hablo de remuneraciones en el recuadro de renta líquida, yo tengo que colocar la información que tiene que ver con sueldos y honorarios, y muchas veces colocan ahí información que tiene que ver con trabajadores, o datos que tienen que ver con el bienestar, con la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, oiga, él dijo que declaró 100 de sueldo y 20 de honorarios, por lo tanto, en remuneraciones debería tener 120 y tiene 180. Ah, está inflando el gasto, está poniendo más gasto del que corresponde, entonces está declarando menos utilidad, que ha impugnado. ¿Y qué pasa? Uno va a ver esa DJ, uno va a ver la información que colocó en ese código y en realidad tiene los 100 de remuneraciones, los 20 de honorario y 40 de casino. Entonces dice, no, pues los 40 de casino no van ahí, van en otras partidas, no va como gastos de remuneraciones. ¿Ya? Entonces tengan ojo respecto de esa información. ¿Ya? Es uno de los errores más comunes que yo veo en cuanto a la DJ de remuneraciones. Y la otra que tiene que ver con el tema de los que no son renta, de los gastos no renta o de los ingresos no renta del contribuyente, que los dejan en la columna de las rentas afectas. Entonces al final nosotros recalculamos el impuesto único de segunda categoría y nos aparece que están subdeclarando impuesto único. ¿Ya? Esa es la observación H234. Si ven alguna vez esa observación en su DJ 1887, es porque o subdeclararon efectivamente el impuesto o hay un error ahí en el llenado del formulario. Hay mucha información respecto de ese tipo de errores en la página del servicio. Lo otro que siempre se recomienda a los contribuyentes, bueno, acá en ayuda, están las preguntas frecuentes, están los calendarios respecto de las fechas de plazo para presentar el 29, digamos, todas las fechas que son relevantes en cuanto a norma tributaria. Hay algunos videos respecto de los regímenes tributarios, están las charlas que se han dictado. Toda esa información está disponible para ustedes en la página del servicio. Este destacados SI Educa también es bien bueno. Aquí pueden encontrar el esquema, ¿cómo se llama? El catálogo de esquemas tributarios, ¿ya? Que es este catálogo que saca el servicio respecto de aquellas operaciones que se podrían considerar elusivas de acuerdo al artículo 4 bis y siguientes del Código Tributario. ¿Ya? Ahí también está en este destacados SI Educa. Y bueno, es esa la presentación. Vamos a ver las dudas que tengan. No sé si voy a dejar de compartir esto para que aparezcan los demás. ¿Están por ahí o no? Sí, Ricardo, hay varias Cuénteme. consultas acá. Te las voy leyendo y las voy respondiendo uno a uno, ¿te parece? Sí. Mira, la primera que tengo acá es ¿a qué se refiere el plazo diferenciado? Lo que pasa es que si se fijaron en la presentación, yo como les digo se las voy a hacer llegar. Hay DJs que se presentan en diferentes fechas de acuerdo a la conformación societaria que tiene la empresa. Por ejemplo, la 1948, cuando es una sociedad anónima que tiene accionistas, entonces ellos la tienen que presentar el 14 de marzo. Pero si es una sociedad de personas con socios, entonces ellos la presentan el 30 de marzo. Y si es un empresario individual que tiene que presentar la 1948, la presenta junto con el formulario 22. Entonces, esos plazos diferenciados se refiere a que dependiendo de la conformación societaria de la empresa, tiene una fecha distinta para presentar esa DJ, tiene un plazo distinto. Pero a eso se refiere cuando hablo de plazos diferenciados o cuando se habla de los plazos diferenciados en las DJ. Ok. La otra pregunta es, ¿se puede enviar la DJ 1887 ya enviada a la Dirección del Trabajo? ¿Qué pasaría? A ver, de nuevo. Se puede enviar otra, yo lo que entiendo acá, se puede enviar una declaración 1887 posterior a la que ya habría enviado a la Dirección del Trabajo. Lo que pasa es que a la Dirección del Trabajo lo que se manda son los libros de remuneraciones electrónicos, no la DJ 1887.
Yo a la dirección del trabajo mando los libros de remuneraciones, y esos libros que le mandan a la dirección del trabajo nos lo envía a nosotros, al servicio, y a partir de eso nosotros construimos la DJ 1887. Si el contribuyente presentó la DJ 1887 antes del 16 de febrero, perdón, del 16 de marzo, se presentó la DJ 1887 antes del 16 de marzo, el servicio no le va a construir una DJ 1887. Si el contribuyente manda libros, el 16 de marzo el servicio presenta la DJ 1887, hace la propuesta de DJ 1887. Si el contribuyente nada dice respecto a esa propuesta queda a firme, ¿ya? Si el contribuyente no se manifiesta respecto de si esa propuesta está bien o está mal, se entiende presentada con la propuesta del servicio. Eso yo no fui enfático y no lo señalé en realidad en la presentación. Pero esa DJ, esa que es una propuesta, no necesita ser aceptada por el contribuyente para que quede a firme, ¿ya? Si a continuación del 16 de marzo, si a partir del 16 de marzo, una vez que se presentó o que el servicio declaró o puso a disposición la propuesta, el contribuyente envía información nueva a la Dirección del Trabajo, modifica sus libros de remuneraciones electrónicas en la Inspección del Trabajo. Esa información, a pesar de que no se la va a enviar la Dirección del Trabajo al servicio probablemente, no va a afectar la propuesta del servicio. Ya ahí van a tener que ellos modificar la propuesta que presentó el servicio. Enviar el libro modificado, acto 1, acto 2, ellos mismos modificar la DJ 1887. Porque no va a ser, digamos, no va a tener incidencia ese nuevo libro de remuneraciones sobre la DJ 1887. Ya, otra pregunta dice, un PROPYME transparente con base imponible negativa y sin retiros, ¿está obligado a enviar la DJ 1947? La 1947, déjame confirmar una sola cosa, porque la 1948 solamente la deberían enviar si son sociedades por acciones o sociedad anónima, pero la 1947, déjame revisar una cosita en el layout para asegurarme, porque como te decía, en la 1948 sí, declaraciones de renta, declaraciones juradas de renta, más información, formularios y plazos. Base imponible, primera categoría, contribuyente. Deme un segundo ya que estoy revisando una cosa. O sea, me dice que no tiene ni base imponible ni retiros. Uh-huh. No. No. Ya, y relacionado con lo mismo, dice que otra persona envió la 1947 el día anterior y no quedó registrado los datos. Entonces pregunta, ¿cuánto se demoraría en poder volver a retomar la declaración? En general, en esta época que estamos digamos, con los procesos a full, debería ser de un día para otro o con 48 horas entre que presentó y que quede liberada como para poder reprocesar. No deberían ser más de 48 horas. En tiempos, digamos, normales, eso podría ser una semana. Pero yo creo que hoy día no deberían ser más de 48 horas. Ya. Acá preguntan qué pasa con aquella empresa que tiene menos de 5 trabajadores y no tiene libro electrónico en la Dirección del Trabajo en relación a la 1887. Tienen que presentarlo directamente ellos. El servicio no les va a poder construir una DJ 1887 porque no tiene la información para hacerlo. Ya, otra dice, tengo retenciones de impuestos por finiquito a los trabajadores que fueron declaradas y pagadas en el formulario 29.
pero que no pasan por el libro de remuneraciones. Pregunta si puede salir observada la DJ 87, 1887, perdón, por haber diferencia entre el formulario 29 y lo declarado en la DJ. Sí, pero en ese caso él debería rectificar la DJ 1887 para incorporar a esos contribuyentes a los que él le hizo retención de impuestos por los finiquitos. Porque entiendo que si les hizo retención de impuestos por finiquitos, era porque esos finiquitos tenían una parte afecta a impuestos y una parte que era renta. Entonces él debería rectificar la DJ que le va a presentar el servicio y consignar a esos trabajadores con el monto afecto a impuesto, la parte, digamos, del total del finiquito, la parte que es no renta va a la columna que es ingresos no renta y la parte por la cual le retuvo impuestos la va a tener que colocar como renta afecta y con el impuesto que corresponda. ¿Ya? Porque esos trabajadores sí van a tener, digamos, la información respecto de las rentas que percibieron esos trabajadores afectas, sí es relevante para el servicio. ¿Debería quedar observada, si él no hiciera nada, debería quedar observada la DJ? Sí, porque va a haber una descuadratura. Pero va a haber una descuadratura porque él declaró más impuesto único de segunda categoría en el 29 del que está declarando en el 22. Entonces la observación que queda no es una observación de nivel 3, no es una observación tan gravosa respecto del conjunto de los informados. Ya no debería afectar a todos los trabajadores, sino que solamente debería afectar a la empresa. Mira, acá hay dos personas pidiendo si puedes repetir, por favor, el tema de los montos de la DJ 1887 versus lo informado en el 22, que se pueden asumir como remuneraciones en exceso, y lo del gasto de colación y movilización, de que no se considere gasto de remuneraciones en la 1887 y que vaya en otra columna. ¿Quieren que le repitas esa parte? Lo que les comentaba es que hay una observación, la A09, que aparece en el formulario 22, que básicamente se origina porque colocan en el código de remuneraciones del formulario 22, colocan un monto que es superior al que nace de las DJ 1887 y 1879. Lo que tiene que ir en el código de remuneraciones es lo que tiene que ver exclusivamente con remuneraciones. Y eso es sueldos y honorarios. Cualquier otro gasto asociado a los trabajadores no va como remuneración. Puede ir como otros gastos, como, no sé, ahí ellos tendrán que clasificarlo en lo que más se aproxime, pero no es una remuneración, a menos que el trabajador esté siendo, digamos, no sé si yo le estoy dando un bono por vestimenta, no sé, si está en una industria donde tiene que usar cierto tipo de vestimenta, yo le doy un bono, pero ese bono es renta, ¿ya? Entonces, o si yo le doy vestuario y yo considero que eso es parte de su remuneración, la declaro como remuneración. Pero si es un gasto de la empresa, si eso no forma parte del sueldo del trabajador, entonces en ese caso es un gasto de la empresa, no es una renta del trabajador. Entonces lo que yo les decía es, si ustedes tienen en la DJ 1887 100 por sueldos, y en la DJ 1879 20 por honorarios, y en el recuadro del formulario 22 me colocan 160 como remuneraciones, van a salir impugnados porque el servicio va a decir, oiga, usted tiene 120 de sueldos y honorarios y me está declarando 160 como, entonces me está inflando el gasto, lo está aumentando. Claro, uno lo va a ver y dice, no, es que esos 40 eran el gasto del casino de la empresa. Ya, pero es que eso no es renta del trabajador, eso es un gasto de la empresa. Entonces no va junto con las remuneraciones. No sé si me explico bien ahí o no. Bueno, la otra pregunta relacionada con lo mismo habla de si se debe mandar el libro de remuneraciones independiente de la cantidad de trabajadores. Yo lo haría. De repente es como cuando te preguntan, oye, ¿y tengo que dar boleta por menos de 180 pesos? Legalmente no es obligatorio. Lo que te dice es que la obligación nace a partir de los 180 pesos. Ahora, eso es un tema de la dirección del trabajo. Ya si la dirección del trabajo a lo mejor no te va a aceptar el libro de remuneraciones si tiene menos de 5 trabajadores. Pero yo haría el intento. Por último, me serviría, digamos, como para sacarme eso de tener la declaración jurada. En una de esas se puede incluso hacer el levantamiento para
Se puede hacer el levantamiento para que el servicio se ponga de acuerdo con la dirección del trabajo y coordinemos entre nosotros y decir, oye, recíbele los libros aunque tenga un solo trabajador. ¿Ya? También hay un tema con los sueldos empresariales ahí que salta siempre respecto de ese tema, digamos. Que los sueldos empresariales no van en el libro de remuneraciones, pero algunos socios sí tienen derecho a sueldo o sí se consideran trabajadores. Entonces ahí hay normas que tenemos que armonizar con la dirección del trabajo, pero ya ese es un trabajo o eso es un tema que escapa un poco pasa un poco por la norma y porque nosotros como instituciones nos coordinemos. Pero si hay un sueldo empresarial, por ejemplo, también debería rectificarse la DJ 1887 para incorporarlo. A lo mejor no va a estar en el libro de remuneraciones. Ya, hay varias preguntas que se repiten, pero hay algunas que tienen que ver más bien con la página. Porque en este caso dicen que una persona envió de forma exitosa la declaración jurada y al revisar después la declaración aparece como que nunca la ha enviado. Se está preguntando si va a haber plazo para presentar esta DJ. Obviamente hablamos de la 1887. Bueno, el plazo vence el 28 de marzo, así que hay plazo para solucionarlo y se han reportado algunos temas ya respecto de algunas fallas en el sistema que ya estamos trabajando para solucionarlo. Ya ayer estuve mirando, hay un chat que tenemos con otros, digamos, personas que tienen que ver con el área de renta, y ayer estaban reportando que habían varias DJs o varios contribuyentes que estaban reportando problemas con, me dice uno, en la DJ 1887 por importador o formulario en pantalla, las celdas están corridas. En la DJ 1947, asistente, aparecen códigos bloqueados. Para asistente de sección de remuneraciones está duplicado. Hay varios errores que se están ya reportando y que los estamos corrigiendo. Digamos, siempre hay un proceso de ajuste en este proceso, digamos, pero lo importante es que los vayan reportando a las unidades que les correspondan, cosa de que se vayan levantando y se vayan corrigiendo con la mayor celeridad posible, porque nunca está de más hacer, hacer ese levantamiento e informar al servicio. Ya, las otras preguntas tienen que ver más bien con un tema netamente de renta. Si se le devuelve el impuesto o no. Por ejemplo, dice que pasa con los saldos a favor del 3%. Hay personas que cubrieron sus préstamos con 2 cuotas y le siguieron descontando hasta diciembre. Eso ya tiene que ver con otro tema, que es más bien renta. Sí, eso lo vamos a ver cuando veamos renta, porque hay hartos temas ahí respecto de eso. Guárdamela para renta, porque la verdad es que como nosotros no vemos mucho tema de personas naturales, no es un tema que tengo que revisar, pero sé que hay algunas instrucciones respecto de ese tema del 3% para los trabajadores que quedan con saldos a favor. Y hay un tema mira, sé que lo revisamos en algún momento, pero ahora no lo tengo como en la memoria clara como para responder con certeza. Prefiero que lo revisemos cuando hagamos la charla de renta y ahí la discutimos. Eso es lo que hay en base más que nada a lo que son DJ. Lo demás tiene que ver con renta. Por ejemplo, el gasto por protección de ley del empleo también me imagino que lo veríamos en renta. Y lo otro es administración de edificios, si están en el 14G, que también lo podríamos ver. La administración de edificios también, siempre que sea una organización donde las utilidades que genere se tengan que reinvertir porque no hay ningún socio al cual repartirse, caen en el 14G. Entonces la administración del edificio, sí, también caería en el 14G. Voy a mirar a ver si hay alguna que pueda contestar. A ver, ayer envié... Ya, esa la contestamos. Esa la contestamos. También. Acá hay una habla de los RUT provisorios de los extranjeros. Si lo observan en inspección, ¿qué pasa en ese caso al hacer la 1887? Lo que pasa es que nosotros igual hacemos cruces respecto de los RUT de las personas, pero nosotros hacemos cruce con con el registro civil. ¿Ya? Entonces, en ese caso,
si el RUT está vigente en el registro civil, no va a haber problema. ¿Ya? Sí, no va a haber ningún problema. Yo he tenido RUT. Sí, sí. En general, el problema que se genera con los RUT provisorios es que después cuando tienen el RUT definitivo lo cambian, rectifican la DJ 1887. Entonces, ¿qué pasa? Que me desaparece el RUT 24 millones y me aparece otro RUT. Y ahí queda observada la DJ. ¿Ya? Queda observada porque el sistema dice, oye, me está cambiando está sacando una persona y está poniendo a otra. Entonces, ¿qué pasa si yo ya le devolví a la persona 1? Ahora le tengo que devolver a la persona 2 y el sistema piensa que puede haber un fraude. Piensa que podría haber un fraude donde yo pago una vez el impuesto único de segunda categoría y después hago rectificatorias de mis DJs para cambiar a los trabajadores y que varios trabajadores recuperen ese mismo impuesto. Entonces lo pago una vez y lo recupero 8. Por eso yo les digo, cuando presentan muchas veces una DJ, se impugna, pero es una impugnación de control. Entonces ya no pasa porque ustedes puedan hacer algo para liberarlas, sino que tenemos que revisarlas nosotros para nosotros liberarlas. Y ahí lo más probable es que hagamos los cruces, comparemos todas las DJ, digamos, mire, usted cambió a todos estos trabajadores, ¿por qué? No, es que sabe que este era un RUT extranjero provisorio y lo cambiamos por este otro. Ya, demuéstrame eso. Mira, aquí está el contrato con el RUT original y con el RUT. Ok, listo, se acepta y se libera. Pero se generan ese tipo de situaciones. ¿Ya? Lo que, como te digo, nosotros hacemos el curso con el registro. Ahora, si en la dirección del trabajo impugnaron ese libro, ahí ese dato yo no lo tengo. Si impugnado el libro, igual nos lo envían estando impugnado o no. ¿Ya? Yo creo que lo deberían mandar igual. Y nosotros hacer acá el cruce con nuestra fase. ¿Ya? Eso es lo que vi por DJ. Además quedaría para la charla de renta. Sí, la de la ya. Sí, Marisol pregunta si puede enviar directa a la 1887. Sí, eso lo contestamos. Y si la envía directa no va a tener, digamos, propuesta nomás. Ya, esa la contestamos. La 1879 nosotros hicimos el levantamiento en febrero. Como esa información la tenemos nosotros en nuestras bases, ya digamos el uso de boleta de honorario electrónica es obligatorio, entonces eso lo rescatamos desde nuestra propia base. No, la DJ 1887 me imagino que se refiere acá respecto de la aprobación, o sea que no. Si no hacen nada se entiende presentada, ¿no? Eso sería entonces, pues. Como les decía, vamos a hacer otra de renta respecto a las modificaciones de renta y ahí podemos conversar más largo respecto a este 3%, ya que es un tema que estamos, digamos, que es un tema que también nos genera hartas modificaciones este año, todo lo que tuvo que ver con las modificaciones o con los planes de ayuda producto de la pandemia. Si no hay más dudas, señores, les agradezco mucho su atención y estoy para servirles. Ricardo, Eliana, excelente exposición, Ricardo. Y veo por lo que has estado conversando que vamos a tener la oportunidad de escucharte nuevamente el próximo mes, ¿no? ¿Ah? Sí, sí. Bienvenido, como siempre. Okay. Muchas gracias, como siempre, el servicio por el internet, en especial a ti, Ricardo. ¿Ah? Un gusto, Adolfo, de verdad. Nos vemos entonces en abril, como ha dicho bien Ricardo.